levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor. Y abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 10 y 11. Si el Señor lo permite, la otra semana ya deberíamos estar terminando esta enseñanza acerca de los 12. El último es Judas. Gloria a Dios. Amén. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Hoy, si nos da el tiempo, vamos a tratar 3. Jacobo, llamado el menor, Simón, el que era conocido como el celote, y Judas, no el Iscariote. 1 Pedro 4:10, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más quiero leer esos dos versículos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento, hermano, por un momento. Hoy vamos a hablar, como le decía, de 3. Jacobo, llamado el menor, Simón, el celote, y Judas, pero no el Iscariote, no el que traicionó a Cristo. Amén. Hemos hablado y ya para el final vamos a verlo, como le decía, que hay 3 grupos fundamentales. En este grupo de los 12 hay 3 grupos formados por 4 de cada uno. En los primeros definitivamente está el apóstol Pedro, el apóstol Andrés, Jacobo y Juan. Ellos eran los 4 primeros. Y al final hay 4 más, y justamente son estos: Jacobo, el menor, Simón, Judas y el Judas que traicionó a Cristo. Estos son los 4 últimos ya prácticamente. Entonces, lamentablemente es de los que menos se conoce, a excepción de Judas. Lamentablemente Judas es más conocido que estos 3, pero lamentablemente de una manera triste. Prácticamente estos 3 personajes no aparecen en las escrituras, en los relatos bíblicos, exceptuando el hecho o el momento cuando fueron llamados por el Señor Jesucristo. De ahí no hay más. Pero ahí, viendo también, hay algo, hermano, que definitivamente para ser apóstol del Señor, igual que los otros, dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Cuántos podemos decir? Gloria a Dios. Una de las cosas que más hemos venido compartiendo, hermano, es justamente, y esta yo espero, hermano, que esa palabra se lo grabe. ¿Cuál era la palabra? ¿Recuerda? Amén. Disposición. Y si aún no lo ha aprendido, pues aprenda. El propósito, hermano, de verdad, yo iba meditando
Hay varias enseñanzas, hay varias cosas muy bonitas que a mí me han gustado también, pero una de las cosas, hermano, que más le debe quedar para usted, para mí, porque todos estamos aprendiendo, amén. Si usted quiere aprender algo bien, pues enséñelo. No sé si alguna vez lo ha escuchado. Si usted quiere aprender algo bien, enséñelo. No hay mejor forma, hermano, que aprender algo bien que enseñándolo, que compartiéndolo. Entonces, lo que más, hermano, ha quedado en mi corazón acerca de estos discípulos inicialmente y apóstoles ya del Señor Jesús, era su disposición. Y eso es, hermano, lo que debemos tener muy presentes. El Señor no busca, hermano, personas santas, porque usted mira, los 12 no eran santos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No eran personas muy influyentes, salvo uno que otro que eran un poco más acomodados y tenían algo más de dinero. Amén. Pero no eran personas influyentes, no eran grandes políticos, no eran grandes religiosos. Eran personas, 12 hombres comunes y corrientes, pero con una actitud con C de casa, actitud buena en su corazón, y era disposición. Y eso es lo que tenemos que tener todos, hermano, para el Señor Jesús. Disposición. Disposición para la obra, disposición para servir a Dios, disposición para servir a otros, sobre todo. Amén. Porque acá hemos venido para servir o para ser servidos. Para servir. Amén. Y para que haya servicio tiene que haber disposición. Y para que haya disposición tiene que haber humildad en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces acá es donde viene 1 Pedro 4:10 que hemos leído. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Ah? Según el don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Amén. Cada uno dice según el don que ha recibido. Oye, hermano, yo no he recibido ningún don. No le creo, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entrégalo. Ministro quiere decir uno que sirve. Amén. Uno que está al servicio. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Cada uno, el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. ¿Qué don ha recibido usted, hermano? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué don ha recibido usted? Yo le invito a que abra un hermano, nuestro hermano Jonathan, abra Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y vamos a ir anotando acá Romanos 12, 6 al 8. Y despacio, porque ahí hay una serie de dones, talentos, ministerios que vamos a ir viendo. A ver, lea, hermano, despacio. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía... Amén, un ratito. Profecía. ¿Qué más? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio... Ahí nomás. Servicio. ¿A cuántos les gusta ese don? ¿Qué más? En servir. O el que enseña... Amén. En la enseñanza. Enseñanza. ¿Qué más? El que exhorta... Exhorta. Eso sí a veces le gusta a la gente, hermano. En la exhortación. ¿Qué más? El que reparte con liberalidad. ¿Sigo? Sigue. El que preside con solicitud. ¿Qué más? Y el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta el 8 no era también? No, hasta el 8. Amén. Ya. Eli, por favor, lee 1 Corintios 2, del 7 al 11. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Un ratito. Primera de Corintios 12. Del 7 al 11 te dije. 12. Ajá. 12, discúlpame. 7, 11. A ver, léelo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Sigue. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí, un ratito. Palabra de sabiduría. ¿Qué más? A otro palabra de ciencia, Ya, palabra de ciencia. ¿Qué más? según el mismo Espíritu. ¿Qué más? Y a otro fe por el mismo Espíritu. Fe. ¿Qué más? Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. ¿Qué más? A otro el hacer milagros. Un ratito. Hacer milagros. ¿Qué más? A otro profecía. ¿Qué más? A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. ¿Qué más? A otro diversos géneros de lenguas. Lenguas. ¿Qué más? Y a otro interpretación de lenguas. Amén. Gracias, hermana Eli. Y nuestro hermano Carlos, por favor, Efesios capítulo 4, 7. Efesios 4, 7. Amén. ¿Lo tiene? 4:7. Amén. La palabra de Dios se lee en los altares aquí. Dice así. Pero cada uno de nosotros puede dar la gracia conforme a la medida de don de Cristo. ¿Sigo? Amén. El versículo 11 ahora. 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, Ya. Siga. a otros profetas, Un ratito. Siga. a otros evangelistas, Evangelistas. Siga. a otros pastores y maestros. Amén. Y repita, por favor, el versículo 7. Y escuchemos y prestemos atención. Pero cada uno de nosotros le da la gracia, Amén. conforme a la medida de don de Cristo. Amén. Présteme atención, por favor. ¿De qué hemos hablado? De disposición. Amén. Hemos leído Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Présteme atención, por favor. Mira, hermano, hay personas que tú le preguntas, hermano, yo no tengo un don, y de verdad que eso está, para enviarlo a un doctor, hermano. Porque la verdad, mire, hemos agarrado 3 pasajes y este es el básico, los ministerios de la iglesia. Amén. Acá está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Los 5 ministerios básicos, que son columnas literalmente de la iglesia. ¿Me estoy yendo? Una iglesia, hermano, no, la iglesia en general no puede sostenerse si no tiene esas columnas. La del apostolado, que es principalmente una persona, hermano, que va, predica, que va
forma que funda iglesias. ¿Me estoy yendo? Entonces, a diferencia del evangelista, el evangelista también va y predica y sale, pero él entra y sale, entra y sale. El mejor ejemplo es el famoso apóstol Pablo, que iba a un lugar y siempre, hermano, la palabra de Dios sabe cómo llega por una familia. ¿Me estoy yendo? Generalmente es así. Esa familia abre las puertas de su hogar, allí se quedaba el apóstol Pablo, allí se compartía y poco a poco, mientras el Espíritu Santo iba agregando personas, iba creciendo la iglesia. ¿Me estoy yendo? Entonces, principalmente son estos 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista. Los profetas son personas, no vaya a pensar, hermano, que un profeta es simplemente un vidente, es simplemente alguien que te dice algo que no sabes o que te hace o escarba tu pecado. No, el profeta, hermano, es una persona que tiene una palabra de Dios. El profeta está dentro de estas palabras, esto de acá, mire, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Me estoy yendo? Entonces, estos son los 5 ministerios fundamentales. El pastor, sabemos quién es. Amén. El que regaña a la gente. No, el pastor, hermano, es aquel que está allí como el pastor con las ovejas, que pues las acaricia, que las cuida, que les da el sostenimiento, les da el alimento. ¿Me estoy yendo? Esa es la labor del pastor. Y finalmente, la del maestro, que es la de enseñar. Acá está, hermano, por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando a los niños se les enseña las líneas, una con otra? Tranquilamente, eso es lo que podemos hacer acá. ¿Me estoy yendo? El apóstol Pablo, en estas 2 cartas, ya como que acá habla de ministerios y acá habla ya de la práctica, de la tarea directa. Por ejemplo, acá, profecía. ¿A qué ministerio puede ir? Directamente al de profeta. ¿Amén? El servicio. Como le decía, ¿qué es la profecía? La profecía no solamente, hermano, es una evidencia, no solamente es algo para el futuro. Esta palabra, esta profecía que está ligada, muy ligada a esta palabra de sabiduría, palabra de ciencia, es una palabra, hermano, que redarguye un corazón. Es una palabra en cuanto a sabiduría, ciencia, que trae luz, que cuando hay tiniebla en un corazón por duda, por temor, por iras, y viene esa palabra profética. Oye, hermano, arregla tu situación con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hijo, y esa palabra lo redarguye. ¿Me estoy yendo, hermano? Eso es profecía. ¿Me estoy yendo? No necesariamente, y ojo, no necesariamente, porque también puede un hombre, una mujer recibir una palabra profética de parte de Dios para tal o cual persona. ¿Me estoy yendo? Entonces, tenemos la profecía. ¿Tenemos qué otro don? Este de acá, hermano, que la gente a veces dice, no, hermano, ese don debe estar en su versión, en la versión de su Biblia, no en la mía. No, hermano, hay un don de servicio. Y es por eso que usted va a ver, hay gente que se caracteriza por el servicio, hermano. Y hay hermanos, hermanas, que uno se puede dar cuenta rápidamente, hermano. Es el don del servicio. No, hermano, no se preocupe. No, yo lo quiero hacer, hermano. No, pero hermano, porque es el don, hermano, que Dios ha puesto en su corazón. ¿Me estoy yendo? Es como el de la enseñanza. ¿Me estoy yendo? Y esto es muy importante también, hermano, porque la enseñanza no solamente es para el maestro. No, hermano. ¿Para qué venimos acá a la casa de Dios? Y voy a hablar hoy día de los jueves. ¿Para qué? Un valiente, una valiente. Para aprender. ¿Y qué hace con eso que ha aprendido? Amén. Lo pone por obra, obviamente. Pero también, hermano, la mejor manera es compartirlo. Y es por eso muy importante, hermano, y yo felicito, porque desde adelante se ve, y gracias a Dios todavía tengo buena vista y veo hasta al fondo. Yo me doy cuenta, hermano, que hay personas que anotan, que escriben, que copian. Y eso, hermano, es muy edificante para su vida. Ahora, no lo deje guardado en su cuadernito. Compártalo, medítelo, estúdielo. De repente hasta yo me equivocaba, hermano, mira, acá está mal. Gloria a Dios, está atento, hermano. Lo felicito. ¿Me estoy yendo? Profecía, servicio, enseñanza, exhortar. Y eso sí, a veces hay eso, es algo que a la gente le gusta. Pero exhortar, hermano,
no es otra cosa más que enseñar, pero aplicado muchas veces, hermano, a que cada uno de nosotros nos equivocamos, nos excedemos, hacemos en palabra, nos excedemos en palabra, en hecho. ¿Me estoy yendo? Entonces, gloria a Dios que hay personas que nos exhortan. Nunca se molesta, hermano, cuando alguien le diga algo y le diga, hermano, yo considero que usted está mal aquí. ¿Me estoy yendo? Yo le doy gracias a Dios, hermano, que en una oportunidad un hermano me dijo eso. Hay algo que yo le tengo que reconocer, hermano Juan Carlos, que las veces que yo le he hablado, y de manera fuerte, nunca me ha usted puesto mala cara, nunca usted se ha molestado conmigo, al contrario, siempre me ha agradecido. Porque, hermano, debemos ser maduros en el Señor para aceptar, porque más aprendemos cuando nos llaman la atención. ¿Me estoy yendo? El que reparte, ¿cuánto le gusta repartir? Hermano, de verdad que eso es, para mí, yo le digo de todo mi corazón, es una de las cosas que uno debe anhelar más. Y yo siempre le he dicho, hermano, cuando la Biblia dice no es mejor dar que recibir, yo, hermano, siempre he afirmado que tiene toda la verdad la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor dar, es decir, si tú das, es porque tienes. Amén. Que el otro que tiene que contentarse y darle gracias a Dios porque tiene que recibir, porque no tiene para dar. ¿Me estoy yendo? Entonces es mejor dar que recibir. El repartir, hermano, con liberalidad, repartir, hermano, sin medida. Y mientras usted más comparte, hermano, téngalo por seguro que el Señor va a bendecir su vida, hacer misericordia. Personas, hermano, que siempre se duelen, hermano, de la necesidad, de la situación dificultosa, del problema en que está el hermano, la hermana, de la enfermedad del hermano, de la hermana. Gente que en su corazón se duele y va y le da un abrazo y lo apoya, y si no puede, pues ora por él. ¿Me estoy yendo, hermano? Hacer misericordia. ¿Qué otros dones hay? Según 1 Corintios 2, 7, del 7 al 11. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ya hemos hablado de eso. Fe. Hermano, no todos tenemos la misma fe. ¿Me estoy yendo? Y eso es algo importante porque mire, toda la cantidad de dones, de ministerios. Y hay gente que todos, no sé, pues que todos hablen profecía, que todos hablen en lenguas, que todos hagan milagros, que todos presidan, que todos enseñen, que todos... No se puede, hermano. ¿Me estoy yendo? Justamente para eso, 1 Pedro 4:10, 4:11, si alguno hable al final, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo. Y el 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio de otros, como buenos administradores. ¿De qué dice? De la multiforme gracia de Dios. Escúchenme y presten atención. En cada uno de estos está la gracia de Dios. Por eso acá dice el apóstol Pablo de una manera muy espectacular, esta es la multiforme, las diversas formas como se manifiesta la gracia de Dios. Cuando hay una profecía, alguien que te hace un servicio, cuando hay una enseñanza, alguien te exhorta, alguien te bendice, alguien te dirige, alguien te da una palabra de sabiduría, alguien ora por ti, hay un milagro. Hermano, estamos recibiendo la gracia de Dios. ¿Me estoy yendo? ¿Con qué pregunta comenzamos? ¿Qué don tiene usted? Y el que me dice, no sabe, no sé, pues comience a meditarlo, comience a leerlo, comience a orar, hermano. ¿Qué don tengo, Señor? ¿Qué talento tengo, Señor? No vale, hermano, el talento de hacer problemas, ¿ah? No, eso acá no está. Tenemos que tener, hermano, tenemos que anhelar en nuestro corazón recibir la luz. Y sabe, el primero, hermano, una vez yo aprendí eso. El primero es este de acá, el servicio. Conforme usted se disponga para servir, usted va a ir encontrando, hermano, el don, el talento, el ministerio que Dios ha puesto en su corazón.
Y yo siempre, hermano, recuerdo haber predicado que no hay cosa más hermosa y maravillosa para el Hijo de Dios que encontrar, hermano, el lugar, el ministerio que Dios tiene para ti. Yo siempre, hermano, lo he comparado como, bueno, yo no he tenido el disgusto o el gusto de que se desencaje un hueso de su lugar, pero debe ser algo bien doloroso, ¿no? Que se te desencaje un hueso de su lugar. ¡Ah! Y lloras y te quejas y te duele hasta que viene pues un buen doctor, ¿no? Allí que te acomoda el brazo y esa sensación, hermano, se va a sentir cuando usted en el Señor conozca cuál es el don, el talento, el ministerio que Dios lo ha puesto y usted encaje allí y usted lo va a hacer con el mayor de los gozos y de las alegrías. ¿Me estoy yendo? De verdad, hermano, yo le agradezco al Señor por el ministerio que Dios me ha dado. Y cuando a mí me dicen, hermano Juan Carlos, tienen que predicar, amén, yo me alegro, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor me ha dado, porque es lo que tengo para dar, es por la bendición que Dios me ha dado. ¿Me estoy yendo? Y no lo hago ni porque no me tienen que insistir, no me tienen que ofrecer algo, no, porque me agrada, porque el Señor ha puesto eso en mi corazón y creo que ya lo he testificado varias veces. Desde que he sido muy muchacho, hermano, y ahí con Michael, que nos conocíamos ya, y él, pues, generalmente los jóvenes más van al tema de la música, y yo no era tanto de escuchar música. Lo que a mí siempre me gustó, hermano, era escuchar mensajes, y escuchaba mensajes, y me gustaba, y anhelaba eso, y Dios, hermano, estoy seguro que usted sabe, hermano, en su corazón, pero a veces es el temor, las dudas, pero no, hermano, usted tiene todo un abanico, hermano, de ministerios, de dones, de talentos, hermano, que Dios le ha dado a usted y nadie más que usted. Amén. Estábamos hablando de Jacob el menor, de Simón el celote, de Judas, no el Iscariote, no el que traicionó a Jesús. Y eran personas, hermano, que no, la Biblia, como decíamos, no nos da mucho. Pero, escúcheme bien por favor, sabemos que a pesar de no haber mucha historia, de no haber muchos relatos, hermano, los apóstoles justamente nos muestran de que siendo personas, entre comillas, desconocidas, el Señor los llamó. ¿Me estoy yendo? Y los puso a su servicio. Son hombres que se esforzaron, hermano, que realizaron grandes milagros y justamente, como decíamos, uno de sus principales, hermano, aportes fue el fortalecimiento de la iglesia. Y nosotros, hermanos, somos el testimonio del buen trabajo que a través del Espíritu Santo en sus vidas ellos hicieron. Amén. La iglesia, hermano, descansa sobre estas 5 columnas principales, los 5 ministerios básicos, hermano, en la obra de Dios. Efesios 2:19, abra su Biblia, hermano, rápidamente. Dice Efesios 2:19, ¿lo tiene? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Tenemos? A ver, esperemos. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Présteme atención, por favor. Así como los apóstoles fueron columnas, hermano, de la iglesia, nosotros también estamos en la obligación, hermano, de ser columnas, de utilizar, como hemos leído en 1 Pedro, de utilizar el don, el talento o los dones, los talentos, el ministerio que Dios ha puesto en tu vida, hermano, ¿para qué? Para servir a los demás. Amén. Ese don que tú tienes, hermano, Dios te lo ha dado no para que te jactes, no para que te ensoberbezcas, no para que te creas lo máximo, sino, hermano, para ponerlo en el servicio a la casa de Dios. Amén. Para eso Dios, hermano, nos ha dado. Y justamente ese es el motivo principal que usted es responsable de en el Señor encontrar qué don ha puesto en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted, hermano, mientras no encuentre ese don, ese talento, ese ministerio, y obviamente si no lo encuentra, no va a trabajar en eso, no va a servir a los demás. Hay personas, hermano, que posiblemente no sean bendecidas por ese ministerio que Dios le ha dado. ¿Me estoy yendo? Y es por eso, hermano, la segunda parte de estos dones es nuestra responsabilidad de impactar la vida de otras personas. Nosotros, hermano, no podemos pasar por la vida, como una vez escuché, y para solamente haber gastado aire, hermano. No. Necesitamos pasar por la vida y como hijos de Dios sobre todo, tenemos que dejar una impronta, una marca en la vida de las personas. Que sepan, sí, el hermano tal, sí, la hermana tal, sí, ha sido de bendición para mi vida, me ha hablado, ha orado por mí, me ha dado un abrazo. Oye, hermano, usted no sabe lo importante que es para muchas personas un buen abrazo. ¿Me estoy yendo? Démosle gracias a Dios. Posiblemente yo una vez conversando con un joven que ya no congrega acá, llorando, yo lo abracé y llorando me dijo, hace tiempo nadie me ha abrazado, nadie me ha dicho te quiero, te estimo. Y yo me quebré, hermano. Le doy gracias a Dios que Dios me bendeció con una madre muy cariñosa, un hogar, hermano, gracias a Dios, bien ahí en la casa con mis hermanos, con también pues prácticamente mi papá, acá Edgar, hermano, un hombre pues también, un siervo del Señor, y que uno, hermano, no ha sentido la falta de afecto, de atención, a pesar de cualquier tipo de problema que haya habido. ¿Me estoy yendo? Entonces a veces uno no se da cuenta, hermano, de la necesidad. Como siempre ha habido un abrazo, un beso, un te quiero. Uno no se da cuenta, hermano, de la necesidad de otras personas. ¿Me estoy yendo? Allá afuera, hermano, hay necesidad. ¿Me estoy yendo, hermano? Allá afuera hay mucha necesidad. No de dinero, hermano. No de dinero, sino de amor, de atención, de afecto. Y eso es justamente lo que vino a dar nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a juzgar. Ya, hermano, para juzgar hay un montón, para condenar hay un montón. El Señor Jesús vino a dar eso distinto, hermano. Ese amor, esa atención, ese reconocimiento. ¿Me estoy yendo? Y eso es, hermano, lo que usted puede hacer si logra, hermano, encontrar el don, el ministerio que Dios ha puesto en su vida. Tenemos, hermano, una responsabilidad muy grande en cuanto a impactar la vida de otras personas. ¿Qué más nos habla, hermano? ¿Qué más podemos aprender de todos los apóstoles en general? De la durabilidad de la fe. ¿Qué cosa es eso, hermano?
pues ellos estuvieron con el Señor Jesús desde el inicio hasta el final. Oye, hermano, pero se escondieron. Sí, se escondieron, hermano. Pero usted no tiene ni idea, hermano, de todo lo que hubo allí. Gloria a Dios, hermano, que cuando el Señor Jesús lo que nunca les dijo, quédense conmigo, vayan a la cruz conmigo. No. Solo les dio una orden. ¿La recuerdan? Cuando ya estaba a punto de morir, ¿qué le dijo? No salgan a predicar sin antes haber ido a ese lugar, el aposento alto, y recibir el Espíritu Santo. ¿Me estoy yendo? Y gloria a Dios que lo obedecieron. Ahí entre el libro de los Hechos y me parece que San Marcos, en uno de los evangelios, dice en uno de los evangelios que habían 500 personas, 500 discípulos, seguidores del Señor Jesús. ¿Me estoy yendo? Pero en el aposento alto dice que solamente habían 120. ¿Y los 380? ¿Dónde estaban? Los 380 no continuaron hasta el final, hasta recibir el Espíritu Santo. ¿Me estoy yendo, hermano? Lo que quiero decirle es que los discípulos, hermano, a pesar de todas las dificultades, en San Juan capítulo 6 podemos observar cuando el Señor Jesús les comienza a hablar acerca de que Él es el pan de vida. Le dice de una manera clara, directa, hermano, que no deja lugar a dudas. Él le dice, el que cree en mí tiene la vida eterna. El que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Me estoy yendo? Y uno de los discípulos le dice, pues, dura es esta palabra. ¿Me estoy yendo? Y ustedes también se quieren ir y le dicen, no, Señor, nosotros queremos estar contigo. ¿Me estoy yendo, hermano? Y esa es la actitud, hermano, de un verdadero discípulo. Uno que está, hermano, hasta el final y sigue. Y eso, hermano, es justamente habla de nuestra durabilidad de nuestra fe. La palabra de Dios, hermano, nos dice de manera clara, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Ya lo hemos explicado varias veces. La Biblia nos dice de manera clara que la salvación no es por obras, sino más bien por fe. Entonces ese pasaje no nos está diciendo, hermano, que es la perseverancia la que nos da la salvación. Amén. Sino que la demostración, la exteriorización de la salvación que uno tiene en el corazón va a producir perseverancia en nuestras vidas. Amén. Entonces ya cuando nos vemos acá, hermano, año tras año, a veces con problemas, con dificultades, hay una perduración de la fe. Hay, hermano, una constancia con subidas, con bajadas, con problemas, con dificultades, pero gloria a Dios, hermano, como el Señor Jesús bien claro lo dijo, ¿no? Yo sé que hay algunos, ahí también en San Juan 6, yo sé que hay algunos que no creen en mí. ¿Me estoy yendo? Lo dijo de manera clara nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos, hermano, que perseverar. Otra actitud correcta de los discípulos. Entonces, rápidamente, hermano, Jacobo, el menor, no hay registros, no hay palabras acerca de este hombre, como le digo. Jacobo era un nombre, para colmo, muy común. Posiblemente eso de Jacobo, el menor, podía ser, hermano, por estatura, podía ser por edad, podía ser porque no tenga de repente muchas buenas relaciones, no tenga un gran apellido o no sea de alcurnia, no se sabe bien exactamente. O de repente todas las anteriores. Pero la Biblia, nuevamente le digo, no nos muestra muchas luces, pero también nos puede decir, hermano, que no buscó notoriedad, que era una persona de un perfil bajo, pero a pesar de eso, Jesús lo seleccionó, lo adiestró, le dio el poder como a sus demás discípulos y lo envió como un testigo del Señor. Amén. Por ser un nombre común, Jacobo, Jacobo, sobre todo el menor, el Jacobo, hijo de Alfeo, puede haber sido primo de Mateo, puede haber sido también, pudo haber sido hermano de Mateo, el cobrador de impuestos. También ahí por los pasajes, lamentablemente por el ser común el nombre Alfeo, puede haber sido hasta primo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ese no es el punto. El punto no era si es hermano de Mateo, primo del Señor Jesucristo. Lo importante es, hermano, que fue fiel al Señor Jesucristo. Y siguió y avanzó con él. Amén. Entonces, hermano, como le digo, la Biblia no nos dice mucho, la historia tampoco, pero lo que sí estamos seguros, hermano, es que el Señor, algún día todos nosotros vamos a ver, hermano, la gran recompensa que le va a dar a este hombre, Jacobo el menor. El segundo, hermano, acá, bueno, el segundo, pero es ya el 10º, Simón el celote. También conocido como Simón el cananista. Y ojo, que no se refiere porque sea de Canaán o de Caná de Galilea. No, no se refiere a ninguno de esos. La palabra hebrea Caná, que es Q-A-N-N-A, Q-A-N-N-A, quiere decir celoso, ferviente. ¿Me estoy oyendo? La historia, la Biblia nos habla de hasta 3 grupos políticos religiosos. Pero hay un historiador que, si a usted le gusta, averigüe sobre él. Bueno, escritos tiene, hermano, a barbaridad. Un hombre llamado Josefo. Algunos lo conocen también como uno de los padres de la iglesia. Y este hombre habla de 4 partidos políticos, grupos religiosos. El primero conocido, fariseos, que eran religiosos fundamentalistas. Saduceos, religiosos, pero ¿sabe qué? Un poco más liberales, que negaban lo sobrenatural. Oye, hermano, como que eso también de algún modo se repite. Hay pentecostales, hay bautistas. Los pentecostales son un poco más fundamentalistas, más apegados a la palabra de Dios, pero tienden también en algunos malos casos a irse a los extremos. ¿Me estoy oyendo? Y los bautistas también un poco más dados al estudio, un poco más dados al conocimiento, pero un poco también más liberales. Y a veces, en algunos casos, también tienden a irse a los extremos, en algunos casos. ¿Me estoy oyendo? También se habla de un grupo de los esenios, que no se muestra en la Biblia, pero la historia sí los muestra. Los esenios no es otra cosa más que personas, hermano, que se escondían, digamos, en cuevas, que llevaban una vida un poco más ascética, alejada del mundo, se aislaban. Y finalmente, el cuarto, estaban los celotes. Estos, hermanos, era un grupo político básicamente, ya religioso muy poco, pero político básicamente, que odiaban a los romanos y su meta era simple y llanamente acabarlos. Y para eso su estrategia era básicamente el terrorismo y la violencia. Creían en Dios y solamente Dios podía gobernarlos. Los romanos no debían gobernarlos. ¿Me estoy oyendo? Solamente Dios debía gobernarlos. Y creían, hermano, hacer la voluntad de Dios cuando asesinaban a un romano. Y obviamente, y allí, hermano, esta palabra Caná, Simón el cananista, que se refiere a celoso, ferviente, que no le interesaba, hermano, de repente perder su propia vida con tal de cumplir la consigna que él tenía. ¿Me estoy oyendo? Este hombre, hermano, estaba allí. Simón el celote. Prácticamente un terrorista. ¿Me estoy oyendo? Y definitivamente, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha visto, hay un video en el cual muchos lo critican a Alan García, porque hay una oportunidad en la cual Alan García increpa a los del partido aprista, diciéndoles a hermanos, correligionarios, compañeros, deberían usted ver la pasión, la mística, fue la palabra que hay en el MRTA, en el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que era un movimiento terrorista de los 80s. ¿Me estoy oyendo? Entonces muchos lo criticaron a Alan García por decir eso. Pero lo que él estaba queriendo decir es, miren, esa pasión que tienen estos terroristas, ideas torcidas, asesinas, destructivas, pero se entregaban a su causa de tal manera que aún podían entregar su propia vida. ¿Me estoy oyendo? Ese era este hombre, este celote, un terrorista, una persona, hermano, escúcheme bien, que
es muy interesante entender que en algunos casos a Simón el Celote, adivinen quién era su dupla, su compañero, Judas, ¿ah? Sí, el que lo vendió a Cristo. Y estos dos de repente se habían acercado a Cristo no por cosas religiosas, sino por un tema político. Posiblemente Simón el Celote se vio seducido por el Señor Jesús. Este es el Mesías, este es el libertador, ¿me estoy yendo? Ese era lo que Simón el Celote quería. Pero en ese caminar con el Señor, escúcheme por favor y présteme atención, todas sus ideas medias locas, asesinas, políticas, hermano, encontraron el camino correcto en el Señor Jesús. Lamentablemente, Judas el Iscariote no. ¿Me estoy yendo? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir, hermano? De que nosotros vamos a encontrar el sentido de nuestras vidas en el Señor Jesús. Oye, hermano, pero yo vengo a la iglesia. Oye, hermano, pero yo sirvo a Cristo. Sí, pero volvamos a este punto, hermano. Solo en Cristo y en el ministerio, en el don, el talento que Dios nos ha dado, vamos a encontrar, hermano, el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Me estoy yendo? Esto no es un tema, hermano, de la profesión, del oficio que usted tenga, de lo que esté estudiando. No, 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 no. No, hermano. Sino del servicio a nuestro Dios. Porque cuando usted encuentra, hermano, ese servicio a su Dios, téngalo por seguro, hermano, que en lo que usted trabaje, en lo que usted estudie, va a poder aplicar, hermano, ese don, ese ministerio que Dios ha puesto en su vida. ¿Me estoy yendo? No es casualidad, hermano, usted se va a dar cuenta. Aún yo me he dado cuenta en mi propia vida, hermano, que aún lo que uno ha estudiado, en lo que uno se desempeña, hermano, usted se sorprendería las veces que yo me he dado cuenta, hermano, cómo hasta mi propia forma de ser, mi propia manera de pensar, lo que el Señor ha puesto en mi corazón en cuanto a don o en cuanto a talento, me sirve, hermano, y lo pongo también en servicio para el trabajo que tengo. ¿Me estoy yendo? Y usted también, hermano, y este hombre, Simón el Celote, encontró justamente eso en el Señor. Otra cosa interesante, hermano, este hombre, Simón el Celote, detestaba, aborrecía, ¿a quién cree usted? A los cobradores de impuestos. A hombres como Mateo. Y allí estaba Mateíto, ¿ah? Un ex cobrador de impuestos. Mi hermano, Simón lo miraba como pollito a la brasa, ¿ah? Pero así, lo que quiero decirle, hermano, es que a pesar de las diferencias que pudo haber, más pudo, hermano, el amor al Señor Jesucristo. Y estaban ahí dos polos opuestos de repente, pero al servicio del Señor, unidos en el Señor. Amén. Una de las cosas, hermano, que más me agrada de este hombre, Simón el Celote, grábeselo bien en su corazón, es esa pasión. Una de las cosas, hermano, que yo siempre le oro al Señor y que admiro, por ejemplo, de hombres como el apóstol Pablo, su pasión, hermano, para el servicio a Dios. Yo soy un deudor, decía el apóstol Pablo. Yo soy un siervo, soy un esclavo en cadenas al servicio de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me estoy yendo? Soy deudor, hermano. El apóstol Pablo se sentía adeudado con el Señor Jesús. Él sentía, hermano, todos los días, no estaba tranquilo si no predicaba, no estaba tranquilo si no enseñaba, no estaba tranquilo si no compartía la palabra de Dios. ¿Me estoy yendo, hermano? Esa pasión debemos anhelar en nuestras vidas. Yo siempre le vuelvo a decir, hermano, he admirado la pasión en muchas personas, aún en propios políticos, en personajes conocidos, en deportistas, qué sé yo, hermano. La pasión que tienen para hacer las cosas. ¿Me estoy yendo? Hay muchos que se hablan de grandes jugadores, por ejemplo, de fútbol, recuerdo mucho, y hablaban de un personaje en particular, que era un hombre que llegaba temprano a los entrenamientos, se quedaba hasta tarde en los entrenamientos, un profesional, una persona, hermano, que ama su trabajo. ¿Me estoy yendo? Y obviamente cuando sale a jugar a la cancha, pues es una estrella, juega muy bien, no solamente por el talento que tiene, sino por el esfuerzo que le imprime.
por la pasión que le pone. ¿Me estoy oyendo? Debemos buscar, hermano, en nuestras vidas esa pasión. Clame a su Dios. Órale, Señor, yo quiero volverme un apasionado de ti, un apasionado de tu palabra, un apasionado por orar, por doblar rodillas, un apasionado por tu Espíritu Santo. Hermano, si no hay pasión, pues la vida se vuelve aburrida. ¿Me estoy oyendo? Y de repente usted está en ese estado espiritual, hermano, una vida espiritual aburrida. ¿Ah? Pero en el Señor, hermano, como yo recuerdo se me fue el nombre, un pastor que una vez lo escuché: si usted pues no tiene de quién orar, salga a la calle, reprenda a los demonios, tanto que allá fueron un montón ahí en la calle, pero despierte, avívese, ¿ah? Y eso es, hermano, lo que debemos buscar en nuestras vidas, apasionarnos con las cosas del Señor, con el estudio de la palabra de Dios. Busque un tema, estúdielo, busque en internet, indague, escuche mensajes. Hoy, hermano, de verdad hay muchas formas como uno puede aprender, crecer en el Señor. Amén. Y para terminar, hermano, Judas. Judas, aunque usted no lo crea, Judas, ojo, el hijo de Jacobo. Judas, hermano, es un bonito nombre. ¿No? ¿Qué cosa, hermano? A ver, póngale usted Judas a su hijo. Etimológicamente, hermano, es bonito. ¿Qué vamos a hacer? La palabra Judas quiere decir Jehová guía. Jehová guía. Y este Judas tuvo hasta 3 nombres. Judas Lebeo, hijo de Jacobo, y tenía también por sobrenombre Tadeo. Lebeo quiere decir niño del corazón, y su apodo era Tadeo, que quiere decir niño de pecho. Ese era su apodo, niño de pecho. No se sabe si por su edad, no se sabe si por su sensibilidad. ¿Me estoy oyendo? No se sabe bien qué, pero podría denotar una personalidad apacible, tranquilo. Imagínese, hermano, en medio de Simón el Celote. Una persona tranquila, sosegada, al costado, hermano, de un exterrorista. ¿Ah? Al costado, hermano, de Judas, pero sí el Judas, el que vendió al Señor Jesús. ¿Me estoy yendo? Juan 14:21, sí se ve, hermano, una participación de Judas. Juan 14:21, el Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, mire bien claro, dice ahí Juan, no el Iscariote, cuidado: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Acá podemos ver, hermano, humildad, mansedumbre. No le está recriminando a Jesús, no le está reclamando, no le llama la atención como lo hacía Pedro. No hace una aseveración temeraria, no. Lo que está preguntando es algo digno, hermano, de un corazón intercesor, lo que compartíamos el sábado, el domingo, hablando de Moisés. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el versículo 23 dice, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús es: yo no voy a tomar posesión del mundo externamente, sino de los corazones. Uno a la vez. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que si alguno me ama, ese que me ama guardará mi palabra. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y si guarda mi palabra, el Señor Jesús hace una oferta muy hermosa: el Padre y yo haremos morada en su corazón. Amén. Entonces, hermano, escúcheme bien.
este hombre representa esa parte, hermano, afectuosa, esa parte cariñosa, esa parte, hermano, que el Señor Jesús tenía muy presente para con sus discípulos. Había momentos, hermano, en que los trataba de una manera fuerte, que también es necesaria, pero también hay momentos, hermano, que en el Señor estamos llamados a tratarnos de una manera dócil, de una manera cariñosa, como siempre lo debemos hacer. Amén. Este hombre, hermano, como le decía, de alguna forma por el apodo que tenía de Lebeo, de Tadeo, denota, hermano, un corazón tierno, un corazón amoroso. Y como hace un momento le decía, eso también es una de las cosas muchas veces que falta dentro de la casa de Dios. A veces, hermano, pretendemos sacar la palabra de Dios no como una espada, sino como un machete. ¿Ah? Ciertamente, hermano, la palabra de Dios es una espada, pero ciertamente, hermano, la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que demos siempre las palabras, hermano, sazonadas con sal. Que nuestras palabras, hermano, tienen que denotar amor. Y no solamente, hermano, como el Señor Jesús lo manifestaba. Los fariseos, hermano, decían, la ley hay que cumplirla y el sábado hay que guardarlo. Y un día el Señor Jesús les dice, ¿no? Les pregunta, a ver, ¿cuál de ustedes, si su asno se cae en el pozo, en el día de reposo, te pregunto, ¿lo sacas o lo dejas que se ahogue? Y la gente pues se queda callada, porque sabían cuál era la respuesta. Iban a sacar al burro, hermano. Iban a romper el día de reposo por sacar al burro. Y el Señor Jesús lo que le dice, o sea que a ustedes más les importa el burro que la gente. Amén. De repente le habrían dicho, ay, Señor Jesús, hay cada persona, pues es otro tema, ¿no? El asunto es, hermano, que hay gente que en el afán, entre comillas, de cumplir la ley, se olvida de la gente. En el afán, hermano, de, entre comillas, cumplir la palabra de Dios, se olvida del corazón de las personas. ¿Me estoy yendo? Y el tema, hermano, el objetivo de la ley no es la ley. El objetivo de la palabra de Dios no es el mero cumplimiento de la ley o la satisfacción de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada para salvación. El objetivo, hermano, de la palabra de Dios es la salvación del ser humano. ¿Me estoy yendo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, yo siempre le he dicho, grábeselo bien. ¿Cuál fue la misión, el objetivo de la venida del Señor Jesucristo? En una frase, ¿usted lo puede decir? Lo hemos compartido varias veces. ¿Ah? Cuando, discúlpeme el Señor, cuando en esta película el Terminator venía acá a la Tierra, tenía un objetivo: matar a Sarah Connor y matar a John Connor. La Biblia y el Señor Jesús lo dijo de manera clara: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión del Señor Jesús. Ese era el objetivo. El fin, hermano, el fin era la salvación de la humanidad. ¿Me estoy yendo? El resto de preceptos, de enseñanzas, son medios para llegar a un fin. El fin, hermano, es la salvación de las personas. Y ese debe ser nuestro fin. El fin no es el cumplimiento de algo, no. El fin es la salvación de las personas. Y eso es, hermano, lo que de alguna manera puede representar este Judas Lebeo, Judas Tadeo, como lo hemos, y lo vuelvo a decir, Lebeo, niño del corazón, Tadeo, niño de pecho. Un corazón, hermano, apacible, un corazón inclinado, hermano, a la misericordia, porque para eso nos ha puesto el Señor. Uno de los dones es justamente ese, hacer misericordia. Posiblemente hay otras personas, hermano, que fluyan acá, exhortar, y gloria a Dios por eso. Para eso están los dones.
Amén. No se puede estar tampoco todo el tiempo, hermanito, hermanito, hermanito. De vez en cuando hay que decirle, pero ya, hermanito, ¿no? Despierta, ¿no? Hay que exhortarlo. Pero también, hermano, como le digo, tiene que haber en nuestros corazones, nunca olvidar, hermano, nunca olvidemos, escúcheme bien, por favor, lo que el Señor Jesucristo le dejó a esos fariseos. Si supieras lo que significa misericordias quiero y no sacrificio. En eso meditemos, hermano. En eso meditemos. Hay gente que está pensando en la ley, en la palabra de Dios, en el cumplimiento de la palabra de Dios, que implica esa parte donde el Señor Jesús hablaba de sacrificios. Pero lo que el Señor Jesús dice de manera clara, si supieras lo que significa misericordias quiero y no sacrificios. ¿Me estoy oyendo? Sacrificio, hermano, era decir sí, pueden apedrear a la mujer. ¿Me estoy oyendo? Pero el Señor Jesús hace su misericordia cuando se arrodilla y luego cuando se van todos, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, vete y no peques más. Esa es la misericordia, hermano, que Dios espera de nosotros para con los demás. Amén. Pongámonos en pie.